Hola chicos, literatura 152, segundo vídeo de Antonio Machado. ¿eh? Vamos a empezar. La poética. Dice, llegó a tener un desdén, es decir, un rechazo de los procedimientos de los modernistas, que al principio le habían embelesado. Estaban sugestionados los modernistas, ya lo sabéis, por la belleza sensorial de los sentidos y los efectos musicales. Entonces él lo rechaza y lo expresó claramente con estas palabras. Dice, pensaba yo que el elemento poético no era la palabra por su valor fónico, ni el color, ni la línea, como pensaban los modernistas, sino que llegué a pensar y me convencí de que es la palabra una honda palpitación del espíritu. Eso es la palabra para él. Una honda, el latir del espíritu, esa es la palabra. También repudiaba el afán de exquisiteces. ¡Ay, qué bonito que esto! No. ¿Para qué? Por lo que prefirió acercarse pues, a la tradición popular, donde impera lo sencillo, la claridad. Él buscaba ante todo una poesía que fuera producto de una auténtica emoción humana. No había que hacer hipocresía y buscar trompetas sonoras y oropeles para hacer poesía. No. Él decía que la poesía, si no nace de ti, no es poesía. Huyó siempre de lo abstracto y lo decorativo y creyó, como un Unamuno, que la misión del poeta era eternizar lo momentáneo. Coger eso que sientes en este momento y darle un cariz que lo haga eterno. Y él lo consiguió. Temas y estilo. Abundan, en primer lugar, las alusiones a su vida íntima. Ese fue el gran tema de Machado. Los lejanos recuerdos y, sobre todo, el amor y la muerte de su esposa Leonor. A su lado vemos pues las preocupaciones y motivos típicos del 98, era hijo de su tiempo, que no eran otras que, ya lo sabéis, el concepto pesimista de la realidad. ¿Dónde vamos? Hemos perdido ya lo que nos quedaba de las colonias, somos el fin, lo último de Europa y del mundo. Pero en esa preocupación y en ese sentimiento les renace la esperanza de una España mejor. Y en todo esto hay un fondo fotográfico, pictórico, que es el paisaje castellano. Paisaje castellano que ya Azorín y otros muchos habían cogido, les emocionaba, y él, cómo no, desde Soria, tuvo un contacto más directo y nos reflejó divinamente lo que son los campos de Castilla. Y os aseguro que para sentirte poeta en los campos de Soria, ya no hablo de los campos de Castilla en general, sino en los campos de Soria, con esas ondulaciones del terreno, pero un frío a la izquierda del Moncayo. Estoy recordando lo que yo anduve por allí, visitando pueblos pequeñitos, algunos de ellos totalmente abandonados ya. Soria es una de las principales provincias despobladas, y pueblos que hasta no hace mucho, 15 años, tenían cierta pujanza, se han quedado totalmente desarbolados. Los medios de transporte al joven agricultor de esos pueblos le ha facilitado un viaje rápido hasta la capital y ha puesto allí a su familia, en Soria,
donde los niños y la mujer tienen los servicios educativos de todo tipo, comerciales, en fin, y sanitarios, y él, pues todas las mañanas, vuelve al sitio donde sus padres durante tantos siglos han labrado aquellas tierras, vuelve a labrarlas. Y por la tarde, cuando ya el sol se mete, se dirigirá otra vez a la capital con su familia. Esta es hoy la vida de la agricultura en Soria. Si algún pueblo como Almazán, y el que quiera verlo un poquito más por detalle, este aspecto de Soria, en la serie Geografía tengo un vídeo, creo que solamente dedicado a Soria. Interesante. Bueno, en fin, la visión del pasaje castellano. En general puede afirmarse que uno de los ejes fundamentales de su poesía lo constituyen la sensación de un profundo desaliento, de falta de fuerzas, un derrotismo, al que acompaña, no obstante, para no dejarle caer al fondo, un anhelo, un deseo de luz y de pureza. Desaliento que no llega a caer al fondo porque él tiene un deseo, un anhelo de luz y de pureza. La métrica, es decir, su forma de versificar, pues revela la preferencia por las formas más simples, las de toda la historia de la literatura castellana de la tradición popular. Estoy hablando pues del romance, del cantar, o de la culta del Renacimiento también, del soneto, la silva. Pero bueno, tradición todo. La expresión, como el fondo, siempre dolorido y empañado por un vaho de nostálgica tristeza. Se ajusta también al sentir estético de todo su grupo del 98. Sobriedad, sencillez, típicos de la tierra castellana. Y al mismo tiempo una emoción honda y sincera. Las obras. En el primer libro de Machado, que ya hemos visto que era Soledades, que luego se amplía en Soledades y Galerías y otros poemas, que produce o que edita en 1907. Si vas sumando estos 7 a los 25 que había vivido ya en el siglo pasado, te coloca ya automáticamente la edad del poeta. 32 años. Dice, en esta primera hay una leve influencia del modernismo de su primera juventud. Evoca la fronda marchita, el parque mustio y dorado. Dice, no obstante, la densidad lírica del lenguaje simbólico en las galerías, el espejo, el sueño y el intimismo, la profundidad íntima de los versos le separan ya de las orientaciones rubenianas de Rubén Darío. En Campos de Castilla, que lo hace en 1912, es decir, ya más 25 serían 37 años del poeta, la blanda melancolía se asoma a veces en Soledades. Tórnase aquí emoción austera y grave que llega incluso a adquirir un sentido trágico. Acuérdate del sentimiento trágico de la vida de su amigo Unamuno. Pues él también asoma en sus versos este sentimiento trágico. Así se advierte en su visión A orillas del Duero, de la España negra oscura del 98. El dios Ibero, una de sus composiciones, donde evoca esta tragedia y donde lo borda es en el gran poema de La tierra de Álvar González, su romance más largo. Una extraordinaria, que no te comento más porque luego lo vamos a leer y haremos los comentarios. Una extraordinaria belleza también tienen los versos al paisaje de Soria.
que es difícil sacarla y difícil verla, porque en aquellos fríos la vegetación no es pródiga y los montes, a poca altura que logren, se pasan mucha parte del invierno bajo nieve y no hay vegetación más que rala y pequeñita al llegar la primavera, que allí casi es el verano. Pues él logra describir bellamente estos paisajes tan difíciles de hacer, pero lo logra. Y son... es como una poesía más vertida hacia el mundo externo tras el íntimo monólogo de su producción inicial. Es decir, al principio fue intimista, pero luego tiene un pequeño paréntesis en que se vuelca hacia la naturaleza. Pero la naturaleza no exuberante de la selva, sino la rala y triste de los montes sorianos, pero que él logra ponerlos en alza, como solo un poeta como él puede hacerlo. En su tercer libro, el Nuevas Canciones, en 1924, aquí, Nuevas Canciones, en 1924, es decir, ya, vamos a ver en qué época estaba de su vida, 24 más 25 son 49, es decir, ya frisando los 50 años, en 1924. Utiliza los metros cortos de la poesía popular, que fue en su estancia en Baeza y retomando las aficiones paternas por el folclore. Utiliza los metros cortos de la poesía para expresar unas reflexiones íntimas que no siempre tienen la misma vibración lírica de su primera poesía. Cuando se trataba de un recuerdo, dice, no tiene la misma vibración lírica profunda que cuando se trataba de un recuerdo o un paisaje. Es decir, si él toma esos dos temas, que son el recuerdo de su vida y el paisaje, intima mucho. Pero cuando se dedica aquí en Nuevas Canciones, parece que deja un poquito la planta baja y el sótano y se va a la alegría de un ático. Mucho más normal para la alegría andaluza expresada en todas las producciones del flamenco. Dice, posteriormente escribe algunas composiciones más, entre las que se le atribuyó a dos supuestos poetas. Él las atribuye a dos supuestos poetas. Y ya entra en juego con sus personajes creados. Abel Martín y Juan de Mairena. Como de ellos figuran también unas meditaciones en prosa. Es decir, con estos hace verso y hace prosa. Fruto también de la colaboración con su hermano son varias piezas teatrales, que no cita aquí ninguna, pero que, bueno, ahora mismo me ha venido alguna a la cabeza, pero como no estoy seguro no quiero meter la pata y prefiero hacerlo en el vídeo en que hagamos las lecturas y los fragmentos. En fin, y hace un pequeño resumen ahora, es decir, en conjunto. Fíjate a ver qué nos dice ya como resumiendo. Los versos de Machado. Desnudos. Fíjate qué epítetos pone a los versos de Machado. Desnudos. Sobrios. Sin florituras. E impregnados de emoción grave. Emoción grave. No se atreve a decir emoción triste. Emoción grave, seria. Revelan esa honda palpitación del espíritu que él era como definía a la palabra.
dice de qué él habla y llegan a nosotros para decirlo con una expresión suya, como él decía, como una ola humilde de unas pocas palabras verdaderas. Es decir, su poesía, en palabras suyas, en su descripción, era como una ola humilde de palabras verdaderas. Como tal, habrán de permanecer en la historia de nuestra poesía a despechos de los cambios de gusto. Ha habido muchos cambios de gusto, pero Machado sigue ahí. Lo mismo que decíamos con Galdós. Podrá haber tenido detractores o fans, pero él sigue ahí. Hoy Machado se lee también. Su influjo ha pesado decisivamente sobre la lírica de los años más recientes, al brotar un anhelo general de entrar en contacto con las más auténticas realidades humanas, huyendo de todo esteticismo, del ropel, de músicas y de cosas superfluas. Esta poesía auténtica, profunda, de nuestro tiempo, donde la hayan producido, tiene muchas conexiones y muchos orígenes en la poesía de Antonio Machado. Y te dejo descansar un ratillo para pasar al vídeo de los fragmentos. Hasta luego.